de la unión entre la... En primer lugar, muchísimas gracias a toda la organización, al Instituto Cervantes, la Asociación de Profes y a todas vosotras y vosotros por estar aquí y aguantarnos todo el día. Empezamos. Lo que os vengo a proponer es algo en lo que solo necesitáis libros. Vale, necesitáis libros y vuestra imaginación. Yo os invito a ir a la biblioteca del profesor Oscar Kemp, porque allí tenéis muchos libros para peques, para juventud, ¿vale? Muchos libros adecuados a la edad de vuestras estudiantes. Entonces, lo que vamos a intentar es trabajar un poco en la interculturalidad. No solo por comparación, sino también aquí mismo, ¿vale? En el país, con referentes propios, ¿vale? Que conozcan. Voy a ser muy rápida porque voy a intentar ofreceros la mayor parte de ejemplos posibles. Insisto, los ejemplos que os voy a enseñar son ejemplos. Vosotras y vosotros vais a coger vuestros textos y con estas ideas podéis manipularlos, cambiarlos, adaptarlos al nivel más fácil, más difícil. Se puede trabajar de muchas maneras. Pero la idea es intentar trabajar más allá de la lengua, más allá del léxico, más allá de la gramática. ¿Vale? Vamos a... Uy, que me voy. Bien, para empezar, os propongo un pequeño texto de Laura Esquivel del libro El diario de Tita. ¿Alguien se anima a leer? Por favor. ¿Alguien por ahí que quiera leer? Rápido. Querido diario, hoy hubo una fiesta en mi casa y vinieron don Pascual y Pedro. En determinado momento mi mamá me pidió que fuera a la cocina por una cajola de buñuelos y Pedro amablemente se ofreció a ayudarme. Aprovechó ese instante a las solas conmigo para declararme su amor. Yo no supe qué decir y le dije que lo iba a pensar. Él me respondió que el amor no se piensa, que se siente o no se siente. Tiene razón. Cuando él me mira no puedo pensar en otra cosa más que en lo que estoy sintiendo y que es algo parecido a lo que una masa de buñuelo debe sentir al contacto con el aceite hirviendo. Finalmente le di el sí de manera apresurada, pues escuché los pasos de mi madre entrando a la cocina. Buñuelos se ponen a hervir 1 litro de agua con 4 cáscaras de tomate verde. Muchas gracias. Fantástica. Bien, el diario de Tita es un diario, entonces ya tenemos ahí una forma para trabajar. Además, el diario está acompañado de recetas en casi todas las entradas. Tita nos va contando su vida, ¿vale? Y ahí tenéis evidentemente muchísima información sociocultural para aprovechar. Y entonces podemos aprovechar para relacionar la cocina, ¿vale? Como lenguaje para expresar emociones. Al mismo tiempo podemos trabajar la forma del diario, podemos trabajar recetas, ¿vale? Cómo construir una receta, diferentes formas. Podemos trabajarlo de maneras infinitas, ¿vale? Con un texto más fácil o más difícil. Idea, ¿vale? Idea de un poco esquematización. Uy, salió muy mal, lo siento. Primero, un ejercicio de comprensión, ¿vale? Comprensión del texto. Pues, ¿qué ocurre en la escena? ¿Por qué Tita acepta? ¿Vale? ¿Qué es lo que acepta? ¿Qué pasa entre los dos personajes? Segundo paso, el análisis y la conexión que hemos visto con el texto, la receta, las emociones. ¿Qué relación hay entre la receta, los buñuelos y la emoción? Vale, entonces seguimos hablando un poco de, analizamos un poco el texto para ver que han entendido bien y vayan más allá. ¿Por qué se compara el amor con un buñuelo, un aceite hirviendo? Vale, entonces ahí van a ser vuestras alumnas y alumnos los que puedan producir lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿vale? Que no solo reciban, practicamos la lectura, comprensión y producimos. El siguiente paso, que es el que me interesa a mí, la comparación un poco intercultural. Hemos visto un ejemplo de la receta de buñuelos, ¿vale? Es en un momento familiar, momento de reunión, ¿vale?
En vuestras culturas, ¿qué platos o comidas en vuestra cultura están asociados a emociones, momentos o relaciones? Aquí vamos a hablar de todo tipo de celebraciones, de fiestas, de comidas familiares, incluso de comida cotidiana, de las diferencias, ¿vale?, entre el día a día y un día especial. ¿Existen en vuestras culturas comparaciones similares entre comida y emociones? Vamos a entrar un poco más allá. ¿Qué comparaciones podéis hacer? ¿Vale? ¿Qué expresiones hay que junten ambas? Expresiones locales, metáforas, relación de la comida con la vida cotidiana, etc. Cuarto, pasamos siempre a producción. Estas producciones pueden ser escritas, pueden ser orales. No siempre necesariamente tiene que haber un texto escrito. Yo entiendo que con 100 alumnos no las 100 personas van a hablar, es imposible. Pero quizás podemos ir sacando, ¿vale?, a alguna producción oral. Un ejemplo, escribe una breve entrada de diario, 5 o 6 líneas, algo breve, que incluya una emoción, pues amor, miedo, alegría, tristeza, etc. Una situación personal y una comparación con la comida, ¿vale? Bonus, podemos escribir una receta. Esta receta puede ser real, pero puede ser también una receta imaginaria, ¿vale?, que conecte con las emociones, con la situación del texto. He puesto dos ejemplos, leo uno. Hoy recibí una buena noticia y estaba feliz. No podía dejar de sonreír y quería contarlo a todo el mundo. Era como cuando cocinas algo que huele muy bien y llena toda la casa. Ejemplo de receta, chocolate caliente. ¿Vale? Solo a chocolate. Y los ingredientes y la preparación. ¿Vale? Es algo muy sencillo que podéis adaptar según el nivel, ¿vale?, de vuestro alumnado. Bien. Como bonus, como bonus, una canción. Vale, así un poco más ejemplo con el tema de la comida. Os dejo aquí un pequeño ejemplo de canción del artista Maui, se llama Mi Yemita Fría, y dice: justo cuando iba a mojar un cachito de pan en el huevo frito, me mandaste ese WhatsApp con palabras al azar y el icono del besito, y ya dispuesta a interpretar, algo en mí se echó a volar. Bueno, esto es la primera estrofa, si no recuerdo mal. Muy brevemente, podemos hablar de cómo se expresan hoy en día las emociones. ¿Vale? Es una manera nueva, el WhatsApp, los iconos. ¿Se usan los emojis, los iconos igual en todas las culturas? Seguramente no. ¿Cómo se expresa el afecto en mensajes en vuestra cultura? ¿Vale? Cuando os escribís entre vosotras y vosotros, ¿qué os ponéis? ¿Qué iconos utilizáis? ¿Cómo trasladáis vuestras emociones, vuestros sentimientos? 1000 producciones puede haber a partir de esta canción, ¿vale? Además de todas las ideas ya dadas tanto ayer como hoy, yo me he pasado a la producción directamente. Pues escribo un mensaje corto que exprese una emoción y que incluya un icono, ¿vale? O ¿cuál fue el mensaje que recibió la protagonista? Ahí habla de un WhatsApp que le llegó. ¿Qué le escribían? ¿Vale? Imaginad. Hoy imagina la respuesta a este WhatsApp. Incluso podéis trabajar en parejas. Vale, una persona imagina el mensaje, la siguiente, la respuesta. Vale, podéis conectaros. ¿Qué estaba comiendo ¿qué estabas comiendo tú cuando te enviaron un mensaje importante? Vale, más para hacerlos pensar, reflexionar. Ahí ya volvemos a hablar de comida. Escribo un mensaje con iconos y un compañero o compañera tiene que intentar adivinar, ¿vale?, qué le estáis queriendo decir a través de los iconos. Podéis trabajar de 1000 maneras diferentes, pero el objetivo es siempre relacionarlos con su vida para poder a veces comparar y a veces simplemente para producir de una manera más cómoda. Cuando hablan de sí mismas, ¿vale?, se sienten más cómodas para poder contaros, ¿vale? Incluso ahí tenéis la traducción, evidentemente, como hablaba antes María, cómo se diría esto en español. Teníamos antes buñuelos, que podría ser un poco como el beignet. Vale, podéis trabajar mucho a partir de ahí. Bien,
En Camerún tenéis afortunadamente muchas escritoras y escritores que escriben en castellano. Usémoslos. Entonces os propongo este poema, Quiero ser. Es enorme, ya lo sé, no es para usar todo en clase. Podéis usarlo para leer, podemos leerlo entero, pero no es necesario que lo usemos completamente en clase. Céline Clémence-Maneschi utiliza siempre la expresión quiero ser como los niños que no tienen pasado, este monstruoso frío que nos estrangula, nos ciega, ni siquiera que leo, y nos impide ser mi futuro, esta terrible alarma que nos tiene acobardados, etc. Digo, quiero ser, ¿vale? Quiero ser como ellos porque quiero ser como las aves que no tienen papeles, ¿vale? Se repite todo el tiempo la misma estructura, lo cual nos es muy útil, pues tenemos siempre parte de lectura, pronunciación, declamación, pero ¿qué más podemos hacer? Podemos trabajar en léxico, ¿vale? Hay una cantidad infinita de temáticas que trabaja este poema. Vuestra labor es escoger qué parte os interesa, qué vocabulario queréis trabajar. Como hemos dicho, es imposible trabajar las 20 palabras, ¿vale? Pero sí escoger una temática. Aquí os he hecho un resumen. Hablamos de identidad, de emociones, del tiempo, de la sociedad, del movimiento, de la diversidad con los colores, la naturaleza, los valores. Entonces, vuestro trabajo, subraya palabras de y la temática que queráis, ¿vale? Entonces tenéis que escoger adecuadamente la parte del poema que se corresponda y añade 3 palabras más, ¿vale? Entonces ya si tenéis un acceso a diccionario, sea en línea, sea físico, o si vuestros estudiantes ya han trabajado ese vocabulario, ahí ya podéis añadir más. Otros ejemplos. Escojo una palabra central, por ejemplo feliz, y escribe sinónimos, palabras relacionadas, situaciones. Como os digo, yo os lanzo ideas, ¿vale? Vosotras, vuestra labor es un poco reorganizar. Clasificar una lista de palabras variadas del poema, ¿vale? Vosotros podéis dar listas de palabras que ya han sido tratadas o nuevas, depende de en qué momento trabajéis el texto, ¿vale? Y clasificarlas. El ejercicio del intruso léxico. Tenemos árbol, ramas, aves, visado. ¿Qué palabra no está bien en este grupo? ¿Vale? ¿Cuál no corresponde? Siguiente, trabajamos la intensidad con las emociones. Tenemos contento, de contento feliz, feliz, muy feliz, felicísimo. Vale, otra pequeña idea. Siguiente, elige 5 palabras del poema y escribe una definición simple. Vale, si vuestro alumnado puede crear las definiciones, no buscar un diccionario, sino crear una definición simple, una explicación simple del vocabulario. Vale, entonces, ideas para la lengua y vamos a lo que me interesa a mí, la producción. Primero, escribe 3 palabras del poema que sean importantes para ti y explica por qué. Vale, ahí ya si tienen un nivel suficiente para poder crear todo el texto. Vamos a jugar a transformar el texto. Por un lado, tenemos una versión más guiada o más libre, como queráis. De aquí, quiero ser como las aves que no tienen papeles y vuelan de un continente a otro, que no tienen visado y están en casa en todas partes. Vale, en negrita, aunque no se vea, lo siento mucho, en negrita estaría marcado lo que deberían cambiar. Vale, pues por ejemplo, quiero ser como los jóvenes que no tienen límites. Vale, entonces vais transformando. Versión más libre. De quiero ser como ellas porque son ciudadanos del mundo, quiero ser tu hermana porque en realidad somos hermanos. Recuperamos la expresión quiero ser porque y aquí, vale, el alumnado completa. ¿Qué quiero ser y por qué? Vale. Otro ejercicio. Cogemos la estructura quiero ser y ahí ya libertad total. Redactamos un poema, redactamos un texto, lo que consideréis. Vale, creamos una canción, ya lo podéis hacer con Suno, pero con vuestra letra, no con la de ChatGPT. También, cortesía de la profesora Méndez, cambia del título al poema, ¿vale? ¿Cómo lo llamarías? Etcétera. Vale, multitud de actividades que podemos trabajar teniendo un texto. Vale, entonces os animo, lo que necesitáis son libros,
¿vale? Y a partir de ahí sacar todo el provecho. ¿Qué más? Este lo voy a saltar porque me parece un poco complicado, pero, mira, os pongo este. Es relacionado con el anterior. Allá de Yupugón, creación de Côte d'Ivoire, ahí veo que sí, la gente lo conoce. Está en español, ¿vale? Tenéis traducidos todos los volúmenes en español. Y en mi caso yo os traía el ejemplo, en el volumen 4, uno de los personajes se va a París porque es homosexual y entonces piensa que en París va a vivir tranquilamente, no va a tener problemas, va a ser genial. Bueno, lo que me interesa en este caso, está en el metro y en el metro entra una señora mayor y hay un joven que no se levanta, entonces se lo recrimina y dice, oye tú, levántate que esta vieja dama, esta señora mayor, acaba de entrar, déjale el sitio. ¿Y qué pasa? Que la señora mayor se enfada porque le ha llamado señora mayor. ¿Pero cómo? Entonces ahí podéis trabajar con humor, ¿vale? También las diferencias culturales. ¿Cómo se muestra respeto hacia las personas mayores en vuestras culturas? ¿Qué diferencias? ¿Vale? ¿Veis? En el metro París, ese joven no se había ni preguntado de que tenía que levantarse, tenerlo en el sitio, no se lo había ni planteado. Vale, sin embargo el protagonista Innocent vio que era lo primero que debía hacer. Entonces podéis jugar ahí con estas diferencias culturales, ¿vale? Evidentemente para la producción, pues recrear la escena, proponer otras formas de expresarse, pues reformular, ¿vale? Cambia la frase, cambia cómo el protagonista Innocent le recrimina al chico que deje su asiento para que la señora no se sienta ofendida. ¿Cómo lo dirías de otra manera? Vale, entonces podéis jugar multitud de aspectos. Bien, este texto no lo vamos a leer, os lo voy a resumir. Es un texto en el que se habla de mujeres líderes en diferentes partes del mundo. Es decir, es importante tener una variedad de luchas, de objetivos, ¿vale? Que no se centren en pues, un feminismo, unas luchas europeas o simplemente si queréis camerunesa, sino ver un poco panorama general. Esto es a lo que nos invita este texto. Yo os he puesto en negrita los nombres, pero el texto explica con una frase, ¿vale?, por qué cada una de estas mujeres fue importante, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos puede interesar? Podemos usarlo para conocerlas, primer punto, ¿vale? Entonces, subraya nombres de mujeres que aparecen en el texto. Vemos, como hemos dicho, la diversidad geográfica y eso aumenta la curiosidad cultural, ¿vale? Cuáles son las luchas, los problemas de estas personas y cómo lucharon. Contextualización. Si es posible, buscad información sobre 2 o 3 de las mujeres nombradas en el texto. De dónde es, qué hizo, por qué es importante. Vale, esto si tenéis la posibilidad de que realicen esta investigación. También podéis darle vosotras mismos la información en un texto, un audio, lo que sea posible, ¿vale? Hemos estado hablando ayer y hoy de que en cada contexto tenéis unos recursos u otros. Entonces hay que usar la creatividad, la imaginación para intentar trabajar todos estos aspectos. Comparación. ¿Las luchas de estas mujeres son iguales en todos los países? Una vez que hemos hablado ya de cada una. Sí, no, ¿por qué? ¿En qué contexto viven? ¿Qué necesitan? Vale. Y volvemos a casa. Hemos estado fuera, volvemos a casa. Lo local. Vale, ¿quiénes son las mujeres líderes o referentes en vuestro contexto? Algunas las conoceréis, otras no. Entonces ahí nos llama un trabajo de investigación muy necesario y muy bonito. Entonces, opcional, puede ser un debate. ¿La igualdad es un valor universal o depende del contexto? Allá, si tenéis un nivel de lengua suficiente en el que puedan debatir sobre qué significa la igualdad, cuáles son las preocupaciones de vuestras alumnas, qué opinan los alumnos, etcétera. Vale, ahí se puede crear un debate interesante. Además, como nos dijo Alicia esta mañana, no tenéis ningún problema en poner encima de la mesa problemáticas conflictivas. Entonces, es necesario también.
Producción, simplemente escribe o presenta, no tiene por qué ser escrito, puede ser oral. Presenta a una mujer líder de tu país. ¿Qué hizo? ¿Por qué es importante? Vale, entonces ahí tenemos un trabajo de investigación. Siguiente, un poco más guiadito. Completa la frase describiendo a una líder. Una líder es una persona que... Y ahí podemos utilizar muchísimo vocabulario. Vale, completando esta frase. No tiene por qué ser tampoco una mujer conocida. Es evidente que tenéis vale, líderes a vuestro alrededor, vale, mujeres a las que podrían describir perfectamente, decir por qué les parece importante, etc. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? ¿Sí? Seguimos, no sé cuánto tiempo llevamos, más o menos, 20. Perfecto. Bien, seguimos en casa. Sani Ladan, ¿alguien le conoce? Sani Ladan. Es un periodista. Además, camerunés, ¿vale? Camerunés que llegó a España. Y en este libro, La Luna estando a la... os relata toda su historia, ¿vale? Todo su periplo, las razones para salir de aquí, razones sobre todo educativas, ¿vale? Que eso os suena. Pero además nos ofrece, ¿vale? Y nos cuenta también, no solo a partir de su marcha de Camerún, sino también su infancia. Entonces, evidentemente, no tenéis que trabajar todo este texto, ¿vale? Ya sé que es grande. Simplemente seleccionar las partes que os pueden interesar. Habla de su infancia, habla de su padre, su madre. Tenéis aquí de la etnia Federal de Fulani, profesión, comerciante y maestra, ¿vale? El ambiente familiar, ¿vale? El ambiente familiar, naciendo a la ciudad situada, nos explica, ¿vale? ¿Dónde está Douala? Los árboles de mangos en cada rincón, con su seña de identidad y la particularidad del paisaje. Vale, pues nos describe el paisaje. He seleccionado, vale, textos que se pueden, trocitos que se pueden usar por separado, no hay que usar todo. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer con Sani Ladan? Es un chico joven, entonces puede ser un referente perfectamente para vuestro alumnado. Podemos trabajar la lengua. Vale, el pasado, los hábitos, los hechos, vale, nací, me crié, jugaba, vale, la descripción guiada, describe al padre, describe a la madre, la ciudad, utiliza los verbos ser, tener y vivir, o menos guiado, si vuestro alumnado tiene más nivel. Reescritura, pues cambiar el mi padre por su padre es, vale, entonces ahí vamos cambiando, es muy interesante a nivel de lengua. Producción, repito, más o menos guiada, dependiendo del nivel. Completa las frases hablando de tu infancia. ¿Vale? ¿Cómo fue vuestra infancia? Nací me crié en mi casa, mi padre, mi madre, etc. Lo que os interese trabajar. Interculturalidad. ¿Qué elementos culturales aparecen en el texto? ¿Vale? Os va a hablar de su familia, de su casa, del barrio. Vale, habla del barrio, de la mezquita, de lo que había aquí, lo que había allá. Entonces todo eso se puede trabajar y repetir. Ellos cogen las palabras del texto, las vuelven a utilizarlas, realmente las dicen, ¿vale? Que como hemos hablado es la manera de aprenderlas, practicarlas. En el texto se presenta una sola cultura o varias. ¿Cómo es la familia en el texto? ¿Se parece a otras realidades? ¿Qué espacios habitan? ¿Cómo son? Vale, trabajáis en diferentes puntos del país. Ya nos ha quedado claro que el Camerún es muy diverso. Sani Ladan, aquí está en Douala, un contexto, vale, de países en los que trabajéis, o si trabajáis en Douala y la infancia de Sani Douala es idéntica a la vuestra o a la de vuestro alumnado, pues aprovechemos también las semejanzas. Vale, las dos partes. ¿En qué se parece este texto a vuestra vida? Bien, describe tu infancia. Vale, tenemos un texto sobre la infancia, ¿qué vamos a hacer? Describir la nuestra. La familia, el barrio donde vives, los hábitos. O vamos a recuperar la frase que comienza el texto. Mi infancia no se entendería sin el ambiente familiar. La vuestra. Mi infancia no se entendería sin...
¿Vale? ¿Qué elemento importante hay en vuestra infancia? Venga, los juegos. Vale, ¿qué más? ¿Qué otro elemento? Si pensáis en vuestra infancia, El cine. ¿peleas? Me encanta. El cine, adelante por ahí. ¿Más? Las películas. Las croquetas de mamá. Venga, volvemos a las recetas. Estupendo. Entonces, veis que podéis jugar de muchas maneras. Vale, no necesitamos no necesitamos que vuestro alumnado tenga un super nivel para trabajar la literatura. Vale, no necesitamos llegar a un nivel intermediario, a cuarto o quinto curso. Podemos hacerlo antes, de manera sencilla. Vale, podemos ofrecerles la idea, la herramienta de ir a los libros. Repito, yo tengo textos de ejemplos, pero tenéis en la biblioteca de Óscar y muchas otras, en las bibliotecas que tengáis cerca, podéis aportarlos vosotras mismas. Textos para la edad de vuestro alumnado. Vale. Bien, un bonus de Sani. En un momento dado del libro, claro, él habla tanto de España como de Camerún y dice: me obsesionaba el hecho de encontrar trabajo para contribuir mientras seguía estudiando, pero ella, Inés, que es una persona de España, ¿vale?, insistía en que me centrara en los libros. Donde comen 3, comen 4, solía decirme. Entonces vamos a trabajar los proverbios ahí, ¿vale?, que seguramente conozcáis, vuestro alumnado conozca muchísimos, ¿vale? Entonces vamos a introducirlos en español, pero vamos a compararlos. En otro momento no lo verá, perdón. ¿Conocéis este? ¿Sí? Muy bien, pues estupendo. Ya tenemos ahí un elemento que va a conectar a vuestro alumnado con lo que conoce, con su realidad. Entonces vamos a intentar jugar con los dos, ¿vale? Se pueden buscar, evidentemente, a partir de ahí muchos más en español, probar traducciones. Como os digo aquí, creatividad, inventar sus propios proverbios, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver qué significa, explicarlo con sus propias palabras, si hay proverbios similares a donde comen 3, comen 4, hay. ¿Entendéis la expresión donde comen 3, comen 4? En el libro está así, entonces, ¿la entendéis que o no? ¿No? ¿Sí? Pues existe, muy bien, entonces estupendo. Podría, creo que aquí hay un problema generacional, porque por esa parte me han puesto cara que no. se lo puedes decir no sé si en francés, sí. Imagina la experiencia de Sani en Zaragoza, porque él dice que se fue a Zaragoza y lo pasó fatal, porque su padre le había dicho, y las personas de España le habían dicho, no te vayas. Y él lo hizo, se fue, y dijo, uy, pues tenía razón. Entonces, pues imagina qué pasó, qué le pasó allí. Y incluye un proverbio o una expresión, ¿vale?, típica en tu inscripción. Otro, Sani viaja por primera vez a Zaragoza. ¿Cómo es la ciudad? Volvemos al contenido anterior, describimos la ciudad, ¿vale? ¿Qué ve? ¿Cómo se siente? Vale, volvemos a emociones, sentimientos. Escribe el diálogo entre Inés y Sani cuando él le dice que quiere encontrar un trabajo, ¿vale? Porque él le dice, yo quiero encontrar un trabajo para ayudarte, ¿vale?, y contribuir con los gastos de la casa. Inés, que es como una de sus protectoras en España, le dice, no, tú dedícate a estudiar, ¿vale? Entonces imaginamos este diálogo, ¿vale? ¿Qué pasó? Este no os lo voy a poner porque es también un poco más complicado y para poder aligerar, pero bueno, os lo presento. Abdoulaye Bilal Traoré es senegalés que vive en Galicia desde hace muchos años. Tiene este poemario, Oculto al Sol, y también un libro de cuentos. Entonces, bueno, el libro de cuentos vino para Yaoundé, lo tiene Óscar. Y bien, otro camerunés. ¿Alguien conoce a Bonifacio Fogo? Sí. Bien, me gusta ser entusiasta. Yo saqué este cuento de su libro Una vida de cuento, pero él tiene otros cuentos redactados en español, cuentos vuestros, ¿vale?, que seguramente algunos o todos conozcáis esos cuentos. Entonces
Yo aquí recuperé uno del libro, ¿vale? Pequeñito. Y es un cuento que su padre le contaba. Es una terrible historia. No sé si a alguien les suena. Esto es de, bueno, no sé cómo se pronuncia. Awitwe, seguramente está muy mal pronunciado, perdón. Pues era un pobre hombre maltratado por sus vecinos, etc. Y se cuenta su historia. Es una historia terrible, dura. Pero estoy segura de que la conocéis. Entonces podemos trabajarla sola o podemos trabajarla en comparación. Vamos a coger un cuento de España. Aquí os pongo un enlace, ¿vale? Pero en 1000 lugares en internet podréis encontrar cuentos españoles. El cuento de la lechera. Pues podemos ponernos en comparación fácilmente. Personaje principal, ¿quién es? Problema. ¿Qué problema hay en cada cuento? Decisión. ¿Qué? Los personajes deben tomar una decisión. ¿Qué decisión toman? Y el final de las historias. Vale, y a partir de ahí podemos jugar con ambas historias. Interpretación comparativa. Entonces, ¿qué enseña cada historia? ¿Cuál es la moraleja? ¿Vale? La enseñanza de cada cuento. ¿Hay historias similares en vuestra cultura? ¿Hay historias como la de la lechera en vuestra cultura? Sí, no. Vale, vamos concluyendo. Ya. No me han dejado ni 5. Bien, paro con los ejemplos. Entonces, ¿qué personaje actúa mejor de las dos historias? Vale, no solo el principal, sino también personajes secundarios. ¿Con cuál estás más de acuerdo? ¿Por qué? Vale, abrimos debate. Vale, si es posible. Para la producción, crea una nueva historia mezclando elementos de los dos cuentos, por ejemplo. Cambia la moraleja de uno de los cuentos, cambia el final, ¿vale? O escribe una enseñanza importante en tu cultura. Vamos a escoger un elemento de la cultura propia y vamos a crear. Se pueden crear cuentos en grupos, ¿vale? No siempre pensemos en trabajar de manera individual, trabajemos en equipos, como se ha hablado ya ayer, colaboremos. Ahí van a practicar también lo oral, van a hablar entre ellos, van a escribir, o simplemente van a seguir con el oral, ¿vale? Creando esa historia de manera oral. Yo tengo más ejemplos, tenía otros textos para haceros trabajar, pero los voy a dejar en el Digipad, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo. Mi intención era daros una serie de ideas sobre cómo poder trabajar los textos, poder trabajar la literatura desde niveles ya iniciales hasta niveles superiores, mezclando el léxico, la gramática, etc. Eso que os preocupa tanto, pero con siempre una mirada crítica, ¿vale? Y una intención multicultural. No solo comparando, viéndolo de fuera, sino también quedándose en casa con lo propio para poder tener referentes culturales semejantes que inviten al alumnado a hablar y participar. Y con esto he concluido. Muchísimas gracias. Lo dicho, os dejo todo en Digipad para que podáis usarlo si os apetece.